Buenos días, amigos. El día de hoy, continuando con nuestro seminario sobre demonología, iniciamos la parte final de todos estos orígenes de la demonología en las diversas culturas, para la próxima semana ya cerrar nuestro cerco, como lo habíamos dicho anteriormente, y entrar de plano en el tema de la demonología bíblica. Ya empezamos a recorrer la parte final de nuestro seminario. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que había quedado pendiente de nuestra charla próxima anterior para cerrar todo este parte que veníamos viendo sobre lo que era demoníaco o no en la cultura islámica y que tiene mucho de similar, mucho de parecido a lo que es la, la cultura demonológica en el cristianismo. Veníamos haciendo unas comparaciones, unos símiles entre una y otra, encontrando similitudes y diferencias. Continuando entonces con este tema, el día de hoy nos vamos a concentrar en los tres últimos elementos de la temática que venimos desarrollando. El primero de ellos es la brujería. El segundo es el infierno, el reino de las tinieblas, eh, desde esa cultura islámica. Y el tercero es el tema del anticristo, dentro de este mismo concepto teológico. Bueno, arranquemos. En cuanto al tema de la brujería, siempre ha sido relacionado, mezclado, combinado con un poder opuesto a Dios. La brujería es algo que nace como un interés egoísta de las personas de estar adelante de los demás, conocer más que los demás, poder hacerle un daño a los demás sin que los demás se percaten de ello en primera instancia. Eso básicamente es el tema de la brujería. Y pues ciertamente eh, es condenado este tema, esta actividad de la brujería es ampliamente condenada por el Islam. De hecho, Mahoma o Muhammad eh, demandaba que se evitaran estas actividades de la brujería para evitar lo que en el Islam se conoce con las siete desgracias. ¿Cuáles son esas siete grandes desgracias que establece el Islam cuando se acerca a una persona a la brujería? La primera de ellas es asociar algo erróneo a Dios. Recordemos que Dios no acepta asociaciones de ninguna clase. La segunda es la práctica en sí de la brujería. Es decir, cuando usted se acerca a este tema de la brujería, normalmente termina practicando la brujería. Bien como eh, directo practicante de la brujería o bien como escucha, como ejecutor de esa brujería. En tercer lugar, tenemos que en la brujería
y en el Islam, ese ejercicio de esa segunda maldición, esa segunda desgracia, estaba vinculada a esta, y es que se pretende acabar de una manera injusta con una vida que es declarada sagrada por y para Dios. Cuarto lugar, la práctica de la usura. La quinta desgracia es malversar la propiedad del huérfano. La sexta es un acto de cobardía, huir del enemigo en la batalla. Y la séptima desgracia es calumniar a mujeres castas y desapercibidas. Estas son pues las 7 desgracias en las que incurre dentro del Islam quien practica o se acerca a la brujería. ¿Dónde nace este tema de la brujería en el Islam? Básicamente la brujería nace eh, a la participación de estos ángeles Harut y Marut. Recuerdan que habíamos hablado de ellos en otra ocasión, estos que dijeron a Mahoma que querían entender el porqué del pecado, que querían comprender qué era lo que estaba mal dentro de la especie humana y perdieron su condición divina de ángeles y fueron hechos hombres y habiendo sido hombres traicionaron completamente la, la posición con Dios y cayeron en pecado. Entonces, lo que se establece aquí es que la brujería nace con precisamente estos dos ángeles que pidieron experimentar la sensación humana. Dentro del tema de la magia hay un elemento que es vital, que es fundamental, y es el tema de la adivinación. Este tema de la adivinación casi que se confunde con el tema de la profecía o del profeta, y es que hay una tremenda diferencia entre la profecía y la adivinación. Eh, Uno de los planteamientos importantes del profeta Mahoma es una anécdota en la que en alguna ocasión le preguntaron por los adivinos y la respuesta de Mahoma fue muy simple. Él dijo, no valen nada. Y le dijeron, mensajero de Dios, a veces hacen predicciones que se cumplen. Entonces el santo profeta Mahoma respondió, son verdades que Satanás oye por casualidad a los ángeles y que susurra a los oídos de sus amigos y ellos las mezclan con falsedades. Este ciertamente pues es un planteamiento que es propio de esta cultura, pero que dista tremendamente del planteamiento hecho por Dios en la Biblia, Jehová. Y dista por dos razones. La primera es porque la palabra de Dios dice claramente y establece que cuando un profeta profetiza y no se cumple lo que el profeta de Dios había dicho, entonces esa profecía y ese profeta no vienen de Dios.
vienen de otra parte. Y en segundo lugar, el planteamiento, si bien no es de asidero bíblico, pero el planteamiento dentro de la brujería en la doctrina cristiana, lo que establece es que el diablo o el Satanás tiene, por su condición angélica, conocimiento de algunos eventos, algunos, no de todos. El único que es omnisciente es Dios. Entonces, cuando un adivino le revela algo a una persona y ese algo es contrario a lo que Dios tiene planeado para esa vida, esa fuerza del diablo, esa connotación del diablo, hace que lo que le había dicho el adivino se cumpla. Y entonces allí se surge una dicotomía, se surge una dualidad. Y es, venga, y si eso es así, ¿por qué Dios no cuidó, no guardó a esta persona de que se cumpliera lo que le dijo el adivino? Si eso viene del diablo. La razón es muy sencilla. Porque si usted consultó un adivino, usted canceló unilateralmente su relación con Dios. Ya usted no tiene parte con Dios y por ende Dios no tiene parte con usted. Primero. Y segundo, porque en el momento en que usted cancela su vínculo con Dios, usted está por su cuenta y riesgo. Entonces, he allí la explicación de qué es lo que ocurre. Algunos copartícipes de la nueva era, básicamente, hablan, manifiestan y tratan con un tema que es la famosa magia blanca, que tiene varias subdivisiones, la magia rosada, la magia azul. Pero esta magia blanca, que es un auxilio de alguna manera contra los maleficios y que se utiliza para combatir esos poderes malignos, eh, no es bien recibida de alguna manera por los musulmanes, ¿sí? Eh, a pesar de que ellos tienen ciertos fetichismos, por llamarlos de alguna manera, que son muy pocos dentro de los musulmanes, perdón, y es la, el amuleto, lo más llamado la mano de Fátima, para proteger el mal de ojo. Tanto lo uno, el mal de ojo, como lo otro, el amuleto de la mano de Fátima, no son más que magia. Es decir, dentro de la doctrina de la fe cristiana, no existe magia buena y magia mala. No existe una magia negra y una magia blanca. Lo único que existe es el poder de Dios. De manera que he ahí la tremenda eh, condición de vulnerabilidad a la que se expone una persona cuando empieza a caminar muy de cerca por estos conceptos y estos principios de la nueva era. El Feng Shui, la famosa energía, ponga la cama así, ponga la cama así, voltee esto, ponga esto allí, cuadre esto allí. Ojo, está caminando por una senda muy cercana a estos temas. Y ya sabe, como decíamos hace un momento, cuál es el gran problema. Y es que cuando usted recurre a una fuente diferente
de Dios, usted automáticamente cancela la relación con Dios y está por su cuenta. Miremos ahora algunos aspectos en el Islam. Es visto como el reino de las tinieblas y por ende en el cristianismo su representante, el príncipe de las tinieblas. Y resulta que es que en el Islam este infierno, si cabe la palabra, no es desde ningún punto de vista el reino de Iblis, personaje del que hablábamos en pasadas reuniones, porque en el Islam no existe un infierno que sea gobernado o que sea propiedad o que sea reino de un personaje. Ni siquiera se estima dentro del Islam que sea la morada de, de estos demonios, de estos diablos, si cabe llamarlo así, porque el infierno musulmán eh, es un inframundo terrorífico donde un ángel, un ángel enviado por Dios es el que lo guarda y lo vigila, o sea, no es un ente malo el que está al control, es un ente bueno, es un ente angélico y es un ente angélico no demoníaco. Entonces, eh, estos ángeles que custodian el infierno, básicamente son de un temperamento y de unos principios bien drásticos, precisamente para que puedan ejercer allí esta función de carceleros, pero son tan obedientes a Dios y tan seguidores de Dios como los que están en los coros celestiales. Luego, he allí una tremenda diferencia entre esa visión de el reino de las tinieblas que tenemos los cristianos, ¿sí? Que donde Satanás es el rey, el reino de las tinieblas, y la concepción de infierno en el Islam, ¿sí? Eh, pero es más, en el islamismo, un lugar de tormento, es un lugar de enjuiciamiento, si cabe la palabra, de estas personas que fueron seducidas por Iblis y que rendirán cuentas de esa seducción el día del juicio. Básicamente, listo. Perdón. Dentro de los Hadices, el infierno o la Gehenna, que en árabe es llamada la Yahanna, aparecen ilustrados como si fuera un pantano de fuego, como si fuera la piel de un animal gigantesco, una piel viscosa, desagradable, que se mueve y que hunde a los condenados para que no se vayan a volar, no vayan a escapar de allá, ¿sí? Pero que evita hacerles daño a los condenados, se limita únicamente a mantenerlos allí. Es una visión muy interesante de, de esta cultura islámica, a diferencia pues, de lo que tiene la imagen de infierno en el cristianismo, donde no solamente no pueden salir, sino que están atormentados, están pues enjuiciados y en sufrimiento permanente.
Aquí no, aquí simplemente usted allá o no pueden volar, una cárcel, pues. Ese Hades se dice, el hombre será arrastrado al fuego, pero el fuego se retraerá encogiéndose. El clemente Abraham le preguntará al fuego, ¿qué te pasa? Contestará, él estaba preservado contra mí y Dios, bendito y ensalzado sea, dirá, enviad a mi siervo fuera del infierno. Un planteamiento fue muy interesante de esa visión del infierno. Ahora bien, eh, hay o existen una cantidad de condiciones bien interesantes sobre este planteamiento del anticristo en las diversas culturas y ciertamente en la escatología musulmana no hay o no se presenta una excepción a este tema del anticristo, sino que hay una tremenda vinculación eh, con este tema de Gog y Magog, que son tratados no solo en el libro de Daniel de la Biblia, sino en el libro de Apocalipsis. Entonces, esta cuestión del anticristo en la escatología musulmana es identificado bajo el nombre de Al-Masih Ad-Dajjal, el anticristo. Y para poder comprender un poco esta doctrina, es importante contextualizar que dentro de cualquier doctrina teológica, la figura como tal de anticristo, que es un nombre básicamente cristiano, anticristo es todo aquel que está en contra de la obra, de la labor y de la doctrina de Cristo. De igual manera, en las otras religiones, en las otras concepciones teológicas, el anticristo es simplemente un Mesías impostor. Es un ser mentiroso, engañador, que va a tomar el puesto y la condición del Mesías. Dentro de estos hadices musulmanes se habla o se describe físicamente a este anticristo de la cultura musulmana y lo describen como un hombre de muy poca estatura, con los dedos retorcidos, el pelo crespo, la piel sonrosada, tuerto del ojo derecho, pero con el ojo izquierdo verde como el vidrio y como una estrella brillante que no tendrá ningún hijo porque será estéril. Es una descripción bajo la cual se caracteriza este personaje lleno de deformidades, de defectos físicos, que no son más que un reflejo de sus deformidades morales y éticas. Esa baja estatura no habla más que de una baja estatura moral, de una falta de altura espiritual. Esos dedos retorcidos hablan de una condición retorcida de sus actos, y el hecho de que sea tuerto del ojo derecho. Recordemos que el ojo es considerada una de las partes más nobles del cuerpo. Eh, lo que hace es que omite la verdad para no verla. Y con ese ojo izquierdo, verde, brillante, lo que indica es su esterilidad espiritual, su manera de adornar esa condición fraudulenta que se tiene. Este personaje de Al-Masih Dajjal
ese anticristo de la cultura musulmana, es un personaje que tiene y posee autoridad e injerencia sobre toda la tierra. Tremendo esto. Y lo que plantea básicamente es que cuando el anticristo haya dominado toda la tierra, excepto las ciudades de la Meca y Medina, que son ciudades santas para los musulmanes, se producirá ese retorno de ese Jesús, de ese Mesías prometido para salvar al anticristo. Y ese Mesías, ese Jesús del Islam, va a destruir al anticristo, va a ser el ejecutor de Al-Masih Ad-Dajjal y todos los cristianos se convertirán al Islam. Y así es como este Jesús permanecerá 40 años en la tierra y después de eso morirá. Durante esos años, esa paz sobre la tierra será completa y será extendida hacia todo ser humano, hacia todo ser viviente, hacia todo elemento que porte vida. Es una visión de parte del Islam muy similar en muchos aspectos a la visión que se plantea de alguna manera en Apocalipsis. Aquí habla de 40 años y en Apocalipsis hablamos de 1000 años, que son los 1000 años en los que estará encarcelado Satanás con todos sus secuaces. Y es extraño que ellos llamen también a, a Jesucristo, lo llamen Jesús como su intercesor, pero a diferencia del cristianismo, este Jesús, que para ellos no es más que un profeta, va a morir. Y para nosotros Jesús, nosotros los cristianos, Jesús es eterno, porque Jesucristo, es Dios, tal y como lo establece Juan 1:1. Allí les decía que Gog y Magog, que son pueblos que son considerados inmundos por la escatología musulmana y que se mencionan abiertamente también en la Biblia cristiana, eh, fueron ciudades contra las que el bicorne, parece un nombre nuevo allí, el bicorne, que básicamente es identificado por algunos estudiosos y algunas culturas como la presencia de Alejandro Magno. Dice que Alejandro Magno construyó una gran muralla para evitar ser arrasado paralelamente con Gog y Magog. Y hay una cita en el Corán que establece lo siguiente. Te preguntarán por el bicorne. Responde, os recitaré una historia que procede de él. Le instalamos en la tierra y le dimos medios para obtener cualquier cosa. Siguió su camino hasta que llegó el ocaso del sol. Encontró que se ponía detrás de una fuente termal junto a la cual encontró a unas gentes. Dijimos, Bicorne, o castigas a estos o los favoreces. Respondió, a quien en este pueblo sea injusto, le atormentaremos. Después será devuelto a su señor y éste le atormentará con horrible tormento. Quien cree y hace obra pía tendrá la más hermosa recompensa y le diremos de nuestro orden lo fácil. Luego siguió camino
hasta que llegó donde salía el sol. Encontró que salía sobre unas gentes a quienes fuera del sol no les dimos cortina alguna. Así era, pues abarcamos con nuestra ciencia lo que estaba a su lado. Luego siguió camino hasta que llegó entre los dos muros. Encontró fuera de ellos unas gentes que apenas comprendían palabra. Dijeron: Bicorne, Gog y Magog extienden la corrupción sobre la tierra. Te pagaremos un impuesto para que pongas entre ellos y nosotros un muro. Respondió: lo que a mi señor me ha concedido es mejor. Ayudadme con fuerza. Pondré entre vosotros y ellos una muralla. Traedme lingotes de hierro hasta que alcance la altura de las dos vertientes. Añadió: soplad. Cuando hubo puesto el hierro incandescente como si fuera fuego, exclamó: traedme cobre fundido. Lo vaciaré sobre el hierro. Gog y Magog no pudieron escalar la muralla ni pudieron hacer un agujero en ella. El bicorne dijo: cuando llegue la promesa de mi señor, él lo hará terso. La promesa de mi señor es verídica. Y con esto, mis queridísimos amigos, terminamos esta unidad, este capítulo inherente a los conceptos de la demonología dentro de las múltiples religiones. Como les anunciaba al principio, empezamos con la ayuda del Altísimo la semana próxima a tratar un capítulo diferente sobre este seminario de demonología para ir cerrando cada vez más este compás sobre el tema de la demonología. Y empezaremos a abordar el tema de la demonología bíblica. Que el Señor les guarde, que tengan un buen tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros.